Dunia Cayo y Rafael Ballena. Permítame, por favor, brevemente poder presentar digo brevemente porque no voy a poder leer todo el currículum, esto nos tomaría mucho tiempo, poder presentar aquí a Dunia. Bueno, Dunia es psicóloga con maestría en terapia sistémica, Barcelona, España, y también por la UNIFE. Es directora del Instituto del Padre y de la Madre y docente invitada a diferentes ponencias, seminarios y talleres. Dunia también es miembro fundador y directivo de la Asociación de Escuelas y Terapeutas Sistémicos del Perú y miembro del Comité de Ética de la Red Europea y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas Relates. Dunia además también es consteladora familiar con formación en el Centro Bergeniger Argentina y también con entrenamientos en México. Dunia tiene formación psicoterapéutica en terapia familiar sistémica, está acreditada por la Universidad Autónoma de San Creu in Sant Pau, Barcelona, España. También además tiene también formación en análisis transaccional, consulta privada y por supuesto labor docente y formativa. Así que Dunia, muchísimas gracias por darte el tiempo de acompañarnos aquí el día de hoy. Ujú. Doy paso a Juan para que pueda presentar también al doctor Rafael Ballena. Rafael Ballena es un buen amigo que ya tiene un gran recorrido en la terapia familiar sistémica. En realidad es docente de varias universidades, la Ricardo Palma, San Marcos. Has estado en realidad en muchas universidades, la Autónoma. También tienes especialidad, tienes maestría y también has egresado del doctorado, también en psicología. Y bueno, eres ponente nacional e internacional en diferentes conferencias también orientadas a la parte de la terapia familiar sistémica. Tenemos el gusto de tenerte también aquí, Rafael, junto con nosotros en este diplomado y en este acompañamiento que estás desarrollando aquí junto con nosotros. Y bueno, ustedes ya van a expandirse en este proceso y en este camino que ya vienen desarrollando a lo largo de tantos años. Un gusto tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias, Juan. Y bueno, iniciando este conversatorio, entonces, nosotros vamos a modular algunas preguntas para ustedes. Yo voy a iniciar este proceso de conversatorio con dos preguntas iniciales. Luego Estuardo también va a hacer otras dos preguntas y vamos a invitar también luego a que también los participantes puedan darse ese espacio de hacer algunas preguntas finales dentro de este proceso. Ujú. Entonces, para iniciar, creo que un tema bastante importante que tenemos que mirar, creo que podríamos partir, ¿por qué ustedes eligieron este camino de la terapia familiar sistémica? Creo que es una pregunta que quería hacerles desde el inicio, ¿no? ¿Qué fue lo que les motivó? ¿Qué fue lo que les cautivó? Que les conectó con la elección de dedicarse a la terapia sistémica, ¿no? ¿Qué es lo que estuvo como su motivación principal? Ajá. Y cómo esto ha impactado hasta en sus vidas, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? Creo que esa es una pregunta inicial con quien quisiera eh, preguntarles a ambos. Si gustas, empiezo, Rafael. Sí. A ver, primero quiero saludarlos a todos y gracias por la invitación. Gracias, Estuardo. Gracias, Juan José. Agradezco al Centro Peruano de Psicoterapia Integral y las otras organizaciones que han tomado esta hermosa iniciativa, ¿no? Tan importante y tan necesaria de poder invitarnos a este diplomado que con gusto voy a acompañarlos en el tiempo y en los momentos que voy a participar. Y bien, a ver, ¿por qué elegí la terapia sistémica? Bueno, inicialmente yo era un poco, me gustaban mucho las terapias humanistas, ¿no? Me gustaba un poquito la gestal, me gustaba mucho el análisis transaccional. Y bueno, me fui a vivir a Europa y ahí aprendí un poco el AT, ¿no? Aprendí un poco algunos modelos y por ahí en forma casual, ¿no? Conozco a algunas personalidades que trabajaban en el tema de familia. Y es que me interesó mucho eso y vine acá al Perú, hice la maestría y a la vez dije, yo también quiero ser terapeuta, porque tenía un maestro ahí que enseñaba terapia sistémica, Pedro Macabe, no sé si lo conocen, es uno de los pioneros también acá en el Perú.
Y bueno, comencé a seguir a grandes maestros porque me atraía mucho el tema de no solamente atender familias, sino yo también venía trabajando la mía, ¿no? Porque terapeuta que no trabaja su propia historia, pues obviamente no puede atender familias, ¿no? Eso para mí es una prioridad. Y así me quedé tan impactada, tan enamorada de este modelo sistémico, por su efectividad sobre todo. Y bueno, fue una formación, a la vez, como les decía, hacía mi maestría y hacía la formación. Y tuve la fortuna de tener grandes maestros, siempre los de afuera, porque casi éramos como una, yo ya soy mayorcita, casi como las primeras promociones, ¿no? Porque era bastante nueva. Yo ya tengo 25 30 años, creo, en esto del modelo sistémico. Entonces era como bastante nuevo esto, ¿no? Y yo soy muy curiosa. Y entonces, comenzaba a ver que estos grandes maestros pues venían de fuera, nos traían esta información novedosa. Y bueno, la terapia sistémica, bueno, sabemos que hay la parte cognitiva, la parte emocional y la parte pragmática. Yo soy muy pragmática, me gusta mucho la clínica y eso también me atraía a mí. Y tuve pues una gran amiga que nos formaba, Rocío Guamán, que siempre le voy a agradecer porque gracias a ella me gustó mucho como ella era muy intrépida en traer a gente de afuera y así fue que me conecté y nunca más dejé hasta después en otro momento que ya conocí otro modelo, ¿no? Que también me quedé impregnada y enamorada. Entonces creo que cuando es algo que es para ti, ¿no? Y tú estás abierto a ello, es tuyo. Solo hay que mirarlo y tomarlo. Y eso fue lo que me pasó y me enamoré y tengo mucha pasión por lo que hago, ¿no? Y por los resultados sobre todo. Y me gusta trabajar con familias, con niños, con adolescentes. Me gusta mucho poder despertar recursos, ¿no? Que creo que eso implica mucho el trabajo con esta epistemología sistémica y poder escuchar a todos, ¿no? em, la epistemología sistémica me llamaba mucho la atención porque nosotros siempre hemos sido muy lineales. En la universidad yo era muy lineal. Yo no tuve jamás en la universidad el tema sistémico, jamás. Siempre era lineal, causa-efecto, causa-efecto. Y cuando conozco el tema relacional, pues dije, bueno, acá hay una opción que va más con lo que yo realmente quiero, ¿no? Y bueno, por ahí fue que me fui enamorando, me fue gustando hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. ¿Y eso? Qué bonito, Dunia, que nos cuentes un poco tu primera experiencia. Ujú, Entiendo que desde lo que estás como transmitiéndonos eras como una buscadora, ¿no? Una buscadora que ibas como alimentándote de la curiosidad de diferentes miradas, de diferentes ujú, enfoques, ujú, hasta que lograste encontrar, ¿no? Parte de la esencia y tu trabajo ujú, terapéutico a la terapia ujú, sistémica y qué bueno en sí poder también saber que pudiste tomar de grandes terapeutas, ¿no? Como referentes, referentes que han influenciado en tu práctica clínica, en tu ujú, desarrollo personal. Y dijiste es un tema importante también, ¿no? Cómo eh, primero trabajar tu propia familia para poder también sanar ese aspecto vincular con lo tuyo para poder también acompañar a otros. Eso es algo que es un aspecto importante en todo terapeuta. claro. Muy lindo escuchar esto también de Sí, tu sí, parte, algo sí, reconocer. esto que decías de familia, ¿no? El poder a trabajar las esculturas, ¿no? Eso me atraía mucho, las técnicas más vivenciales, ¿no? Eso fue lo que a mí me gustaba porque encajaba un poco con mi personalidad, ¿no? Con lo que yo soy mucho de movimiento, soy más pragmática, ¿no? Y Mm, pues la terapia sistémica es necesario eso, tener una visión pues muy amplia, ¿no? Tienes que mirar a todos, la mirada es para todos, tienes que estar atenta a todos, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? y, Ujú, y justo conectando con esta primera pregunta, era también concluir un poco, y de todos estos enfoques, o vamos a llamarlo así, miradas que tiene la terapia sistémica, ¿dónde tú encajas más? De todo ah, el arsenal, ¿no? bueno. Amplio. Sí, mira que ¿Dónde vas tú más? la terapia pues, viene después de la Segunda Guerra Mundial, aparece con una epistemología, con lo que es la teoría general de sistemas, comunicación humana, cibernética, ¿no? Bueno, esto muy largo eso de explicarlo. En el diplomado van a escuchar mucho sobre eso, es súper, súper interesante.
Em, Primero uno empieza conociendo el modelo interaccional. No es fácil introducir una epistemología relacional cuando ya tú eres lineal desde niña, ¿no? No es fácil pensar sistémicamente, sentir sistémicamente y actuar sistémicamente. No es fácil, ¿no? Es una práctica continua. Entonces, empezamos con los modelos interaccional, luego vino el estratégico y apareció Minuchin, que lo conocí, fue también consultor donde yo me formé, y apareció Minuchin y ahí pues me quedé impactada de su trabajo, ¿no? Y es uno de los modelos que yo suelo utilizar. Pero luego seguimos recorriendo, vino el modelo de Milán, ¿no? El modelo de, pues, que es el sistémico, donde aparece hipótesis, neutralidad, circularidad, todos estos principios. Y luego viene la cibernética, la segunda cibernética, donde aparece, digamos, la epistemología constructivista, que ahí es donde yo en estos momentos uso mucho más, ¿no? La narrativa constructivista, trabajo con recursos de la familia, trabajo con las distintas realidades que te puede traer cada miembro del sistema. O sea, no dejo de usar a Minuchin y el estructuralismo porque me gusta para familias menos complejas, ¿no? Y cuando ya hay un tema, a ver, lo que quiero decir es que cada familia es un mundo. Y entonces, como conozco varios de los modelos, ¿no? Me veo qué modelo es el que yo voy a manejarlo, ¿sí? Y como también soy consteladora familiar, tengo algunos conceptos que son muy importantes, que no dejan, que no se alejan mucho del modelo sistémico, porque las constelaciones son sistémicas, ¿no? Entonces, te diría que soy más del campo narrativo, constructivista, ¿no? Más por ahí sin dejar de mirar lo estructural. A veces puedo, ya no uso mucho el tema de las paradojas que se usaban en la época de Milán, que también eso ha evolucionado ahora, también ha pasado al tema de constructivismo, al tema de esta epistemología de la segunda cibernética, donde ya no solo es la familia, sino también nosotros somos parte de ese sistema, ¿ok? Nosotros también tenemos historia, tenemos un modelo, tenemos una teoría, ¿no? Tenemos muchas cosas, entonces somos parte de. Entonces, las terapias apuntan a un tema más conversacional, más narrativo y constructivista, ¿no? Por ahí es mi modelo, pero me adapto a cada familia porque cada familia es distinta. Ahí tenemos que ser hiper mega creativos. ¿Ok? Por ahí. Muy bien, gracias, gracias Dunia por esta Ok. primera participación y cómo tienes esa visión general y que se va adaptando, ¿no? De acuerdo a la familia, de acuerdo al contexto, pero que tienes esta Ujú, tendencia constructivista y también de las escuelas narrativas. Ujú, muy bien, ujú. gracias. Sí, ok. Vamos contigo, Rafael. Cuéntanos igualmente cuál ha sido tu principal motivación y al final, como ir terminando la parte de cuál es el principal modelo o por dónde tú vas, cuál es el camino que tú vas desde la terapia sistémica. Estás hablando de muchos años, ¿no? De caminar, ¿no? Muchos años de caminar, ¿no? Y yo empecé en San Marcos teniendo dos visiones, dos amores, ¿no? De alguna manera, ¿no? La terapia gestáltica, creo que en algún momento lo hemos conversado, ¿no? Incluso había una comunidad dirigida por un psiquiatra, no era psicólogo. Entonces de ahí como alumno, ¿no? Iba ahí, ¿no? Ah, pero también tenía un docente, un profesor, no era terapeuta sistémico, pero nos hablaba mucho, ¿no? Ya se adelantaba porque nadie hablaba de eso, ¿no? Sobre, ¿no? El enfoque sistémico, que es bastante interesante. Uy, y hay varias cosas, ¿no? Yo me iba con la que ahora es mi esposa, nos íbamos a Goethe, no sé si se acuerdan del Instituto Goethe, y ahí estaban los libros de Paul Waslavi, que para Por ese bailar. tiempo, ay, eran interesantísimos, ¿no? Entonces uno, y por ahí, y bueno, y también como estudiantes empezamos a buscar y hacer pues una serie de eventos y dentro de esos eventos empezamos a conocer una serie de psicoterapeutas, dentro de ellos, no se acuerda el doctor David Villarreal que fue, ¿no? El primer año del Cachimo yo, ¿no? Lo invité así con varios, terapeutas de otras corrientes, ¿no? Un poco por ahí, ¿no? Y me ganó la terapia sistémica, ¿no? Y sí, pues una terapia bastante amplia y bastante inclusiva, ¿no? Hay que trabajar de manera pragmática, definitivamente, ¿no? Y, y la gente cree sistémica
a veces se escucha no solamente a nivel familiar, ¿no? Una, digamos, corriente que podemos enfocarlo a nivel de pareja, a nivel de, también a nivel organizacional se puede trabajar muy bien, ¿no? Este enfoque, ¿no? Y a nivel individual, o sea, nos dan herramientas, ¿no? Para hacer un trabajo bastante, digamos, amplio, ¿no? Que pueda abarcar a varias posibilidades, ¿no? Entonces por ahí, ¿no? En el camino está eso, ¿no? Creo que en algún momento hemos conversado cómo podríamos empatar la terapia gestáltica y la terapia sistémica, no sé si algún momento se podría hacerse, ¿no? Creo que Encontramos eso, puntos en común, ¿ah? Encontramos sí, 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 en su momento cuando estuvimos estructurando la epistemología, habían cabos ahí que podían entrelazarse también. claro, claro, entonces por ahí, ¿no? Y nada, y también en el camino, creo que, digamos, está también el aspecto poético. Yo escribo poemas desde los 14 años, ¿no? Ya tengo dos poemarios y ya voy por el tercero, yo mediante el otro año, ¿no? Entonces también es parte de mi caminar el aspecto poético, que también tiene mucho que ver, bueno, lo sistémico, yo veo en Virginia Satir, ¿no? Un referente, ¿no? De alguna manera porque ella era sistémica y también abrazó la terapia gestáltica. Y ella hizo un librito, ya no recuerdo cómo se llama, ¿no? Donde había poemas, ¿m? Que podrían, ¿no? A apoyar, ¿no? A el aspecto del desarrollo del ser, ¿no? Y también a la terapia, ¿no? ¿Qué corriente? Generalmente trabajo con la terapia breve centrada en soluciones y la terapia narrativa, que son no sé si decirle primas hermanas, ¿no? O sea, son mucho de apoyarse mutuamente, ¿no? Y que me ayuda mucho con distintos, usuarios, ¿no? Eso es lo que generalmente me encanta, me encanta. Sé que también, pues, Minuchin, yo creo que es un referente, definitivamente se ha quedado yo creo como una base de toda la Como terapia padre. sistémica, ¿no? Es como, ¿no? Como el padre, ¿no? De alguna manera, ¿no? Un referente importante porque nos permite tener una visión en la cual podamos comprender, ¿no? A la estructura y la dinámica de la familia, ¿no? Cada una de las corrientes sistémicas, las escuelas sistémicas están relativamente vigentes y cada una aporta, ¿no? Digamos, claro, pueden ser muy diferentes en ciertos enfoques, pero tienen la base, como decía Dunia, la base epistemológica es la misma, ¿no? Y ya, claro, cuando uno empiece, esperemos pues que podamos vernos en el diplomado, ¿no? Es bastante apasionante porque es importante empezar con la epistemología. A veces queremos ir de frente corriendo a las técnicas, ¿no? Ya las técnicas, pero es importante la base epistemológica que va a dar ser, va a ser, pues, digamos, lo que nos va a poder conducir, ¿no? Y abarcar incluso aspectos que sean novedosos, ¿no? Porque, como dice Dunia, hay toda familia diferente, ¿no? Y hay contextos distintos donde de repente lo que hayamos conocido, ¿no? Ya no sepamos cómo aplicar, cómo hacer, entonces hay que adaptarlo dentro de, utilizando la epistemología sistémica, ¿no? Muy bien, Rafael, también. Eh, bueno, ¿no? Dices varios temas importantes y noto que en realidad tú y Dunia, de alguna otra manera, han tenido esa visión humanística desde el inicio. O sea, parece ser que también, bueno, en este caso los cuatro, vamos a llamarlo así, ¿no? Estuardo y mi persona también tenemos esa visión humanística y ustedes desde ahí fueron partiendo como una base inicial y después se fueron como centrando, te fuiste centrando en lo que es la terapia sistémica, también igualmente desde otros referentes peruanos y también de afuera, eh, y que fueron encaminando la práctica clínica que vienes desarrollando en la actualidad. Entiendo que la terapia centrada en soluciones y también la terapia narrativa también son parte de tu camino, ¿no? Que actualmente te dedicas desde este lado. Dijiste también un tema importante, que hay que darle peso a las formaciones, a los diplomados, que es el tema de la epistemología, porque son como las columnas, los parámetros también desde donde nosotros nos guiamos para poder actuar en la intervención clínica, para que también no nos desviemos del camino de donde estamos
desarrollando desde el paradigma que queremos transmitir. Y la terapia sistémica tiene un amplio espectro en su proceso del paradigma, vamos a llamarlo así, por las diferentes corrientes que tienen en su caminar. Y sí, claramente desde el diplomado se está viendo eso también, se está explorando los diferentes paradigmas a desarrollar. Ujú. Y continuando un poco acerca de esto, la Juan, segunda pregunta, ¿me permites, que Juan? dime, Estuardo. Sí, 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 claro. quería agregar, gracias. Quería agregar también un poco, a partir de lo que Dunia y Rafael nos compartían, em, apuntalar algunas de sus reflexiones, ¿no? Por un lado, la importancia de no convertirnos únicamente en terapeutas empíricos, que solamente queremos el listado de técnicas para ir y aplicarlos, sin el entendimiento de fondo de lo filosófico, lo epistemológico, lo teórico, porque si nos quedamos únicamente con lo práctico y técnico, podríamos cometer imprudencias si no estamos sostenidos realmente, ¿no? en los trasfondos teóricos o en los fundamentos. Eh, Escucho a Dunia y a Rafael también sobre cómo encontraron en la propuesta sistémica una alternativa distinta para trabajar con las familias. A mí me pasó también en su momento. Esto de qué complicado es poder trabajar no solo con un individuo, sino con un grupo humano, ¿no? Con tres, cuatro, cinco personas, pero acá la cosa se complica. Y claro, yo también encontré en la alternativa sistémica eh, un camino distinto a la complicación de solamente sumar, ¿no? O sea, es como que sumo 2 más 2 más 2 más 2, pero la alternativa sistémica te propone un poco, diría yo, la tabla de multiplicar, ¿no? Es como que directamente puedes ir a una síntesis, mirando realmente lo relacional. Em, la importancia también de que el terapeuta también entienda que es parte del sistema, que cuando trabaja con una familia, no solamente estoy viendo a un sistema familiar, ahora tenemos un sistema terapéutico conformado por la familia más el terapeuta, y esto nos invita a una toma de conciencia más honesta, eh, más atenta, respecto a cuánto como terapeuta estoy influyendo también en el proceso terapéutico que la familia viene transitando. Quería solo apuntalar estas reflexiones que Dunia y Rafael tan claramente han compartido. Ujú. Sí. Bueno, qué bueno. Eso está bastante efectivo también, dar estas reflexiones iniciales. Por Ujú. ejemplo, Minuchin y hay otro terapeuta también muy bueno que decía, aprende todas las técnicas, apréndelas, estúdialas, ¿no? Y luego olvídalas, ¿no? Entonces, porque claro, ahí viene la improvisación en psicoterapia, ¿no? Lo que tiene de alguna manera que surgir, ¿no? Entonces, vamos a aprender cantidad de técnicas, ¿no? Pero también van a crear muchas de ellas, ¿sí? La familia, a veces, para mí, yo tengo mucho que agradecerles. Sin ellas no se sabría tanto como uno, como terapeuta, podría aprender de ellas también, ¿no? Eso quería agregar un poquito a lo que dice Estuardo, ¿no? Ellos te ayudan a Mm, crear también la familia, ¿ok? sí, y en realidad es complicado acompañar a alguien de lo que no tienes con qué transmitir. Hay que transmitir lo que tenemos, lo que hay Ujú, en nosotros también, como nuestra presencia como terapeutas. Hay, Y hay ahí viene, un, ¿no? Lo que menciona Dunia también. hay un librito que me hace recordar, el librito me parece, no sé si es de Gianfranco Sechín, es Ujú. Reverencia, la irreverencia. la Muy reverencia. interesante, ¿no? Lo que tú Ujú, dices, ¿no? Y hay que, bueno, ujú, no ser tampoco, pues, ingratos, ¿no? Pero es importante, pues, también no, nosotros en algún momento vamos a tener un estilo terapéutico y hay que seguir innovando, ¿no? Y no quedándonos solamente ujú, con lo que ya está hecho, ¿no? Hay tantas cosas y es más, pues, la realidad va cambiando, ¿no? Los contextos son distintos, ¿no? Estamos en un mundo bastante, bastante cambiante, radicalmente cambiante, ¿no? Entonces, un poco hay que ser reverentes para crear, ¿no? Y ujú, la creación, ¿no? Y la co-creación. Y ahora que hay tanta la tecnología, ahora que tenemos diferentes recursos que se están, ujú. hay tanta información que requerimos aprender cómo seleccionar, sistematizar y innovar, vamos a llamarlo así, dentro de este proceso.
Y hablando un poco acerca de esto, de todo esto que ustedes están mencionando, del proceso terapéutico, ya enfocándonos un poquito más ya al proceso, a la carnecita de la terapia, hay un tema que de alguna otra manera a veces se cuestiona, se, se plantea como una interrogante, ¿no? ¿Cómo trabajar la neutralidad del propio terapeuta en los propios subsistemas familiares? Porque cuando un terapeuta ingresa a una familia, se crea un nuevo subsistema. Entonces, ¿cómo ustedes buscan o forman la manera de evitar las triangulaciones, vamos a llamarlo así, o la formación de coaliciones con algún subsistema, con algún miembro de la familia? ¿Cómo trabajan la neutralidad en ese sentido como terapeutas sistémicos? eh, Ujú. para que no surja esto. ¿Qué herramientas, recursos, procesos ustedes utilizan? Y por ahí que de repente pueden contar algo breve, ¿no? De repente algo que puede ayudar a que esto también se minimice el riesgo. Ujú. Perdón, Juan, si me permites, solo para un poquito aclarar la pregunta, porque entiendo que hay muchas personas que nos acompañan aquí que tal vez no están tan familiarizadas con los términos sistémicos, ¿no? Tal vez me permitiría un poco decirlo como, justamente, ¿no? Como terapeutas ustedes han logrado evitar esta tentadora situación a veces de hacer alianza, ¿m? Con algún miembro de la familia o con la pareja o con los padres o con los hijos, ¿no? eh, y a partir de eso incluso entrar en coalición o en enfrentamiento con otro miembro de la familia, eh, que repito es algo que puede ser muy tentador y a lo que estamos muy expuestos los terapeutas. Creo que un poco, ¿no? Podría ser un poco la pregunta, no sé si por ahí va, ¿sí? Sí, Mm. sí, sí, va por ahí, ¿no? Y Ujú. más aún porque son varios miembros, entonces la percepción y la sensibilidad que cada miembro va a tener y la sensación de preferencia de uno con respecto al otro es algo común que puede surgir. Entonces, ¿cómo ustedes manejan ese desafío? Mm. No sé si ahora empiezas tú, Rafael, o yo. Tú, te toca a ti empezar. ¿Ya? Después, Sí. después sigo yo. Y bueno, están tocando varios temas, ¿no? Que de repente vayan a confundir un poco a lo demás. Vamos a quedarnos con las alianzas, ¿no? Porque, pues, ay, pero ahí tendríamos que hablar, y ahí estamos hablando un poco de Minuchin, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Has hablado de triangulaciones, ¿no? Ya desde Bowen se hablaba de triangulaciones, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, un poco ver que si hablamos de esto, estamos hablando cómo una familia, ¿no? Se vuelve disfuncional cuando, y hablamos de triangulación, cuando hay una situación en la cual el subsistema conyugal, o sea, los esposos, ¿no? Su relación, hay una serie de conflictos que no están resueltos, ¿no? Y de alguna manera inmiscuyen a los hijos, ¿no? Dentro de esta situación, a grandes rasgos, porque hablar de triangulación es hablar de varias cosas y varias teorías y varios autores, ¿no? Y eso generalmente, pues, te va a hacer de que en un momento, y también, ¿no? Cuando estamos con la familia, en realidad cada miembro espera de que tú de alguna manera te alíes con él, ¿no? Generalmente la jerarquía, ¿no? O sea, tanto papá y mamá, ¿no? También tendremos que ver el cuadro del sistema. Como decía Estuardo, nosotros no llegamos a una situación terapéutica y hacemos un sistema terapéutico, ¿no? Eso es importante entender, ¿no? De ahí hablamos uno de que todos, como decía Dunia, debemos trabajar nuestro self, ¿no? Nuestro self. Porque si no está bien el self, no es trabajado, en toda formación es importante que todos hayamos pasado por terapia, ¿no? Terapia, ¿no? Terapia para terapeutas, ¿no? Terapia, es importante, ¿no? Porque eso nos va a permitir disminuir la subjetividad. El constructivismo nos habla, ¿no? Hace una especie de cuestionamiento de la objetividad. Antes se creía que nosotros éramos muy objetivos, ¿no? Parecíamos ya, de repente, pues, de laboratorio, ¿no? ¿No? Etcétera, ¿no? Y la terapia, digamos, el constructivismo nos dice, no, que también, digamos, en toda situación en la cual somos personas, que atendemos personas, hay un poco de subjetividad. No quiere decir que endiosemos la subjetividad, sino que hay que ser conscientes, estar atentos, no solamente a la familia, sino estar atentos, ¿qué me pasa a mí? ¿No?
¿no? ¿Qué siento? ¿Qué reacción tengo? ¿Qué ideas me surgen a partir de lo que yo estoy interactuando con esta familia, ¿no? Ese cuidado, ¿no? También de ver eso, ¿no? A veces en nuestro sistema, ¿no? De atención, nuestro país, como son tan rápidas las atenciones, es un poco complicado, ¿no? Imagínate en el seguro, ¿no? Ah, ¿cuántos minutos? Poquísimos minutos, hay que tener un tiempo, ¿no? Para poder, ¿no? Mirar para adentro. Eso es importantísimo, ¿no? Mirar para hacia nosotros mismos, darnos ese tiempo. Yo trabajé hace tiempo con una, digamos, psicóloga que nos daba 15 minutos, ¿no? Entre paciente y paciente, ¿no? Para sentarnos y trabajar el aspecto, ¿no? Eso ya creo que no hay. Entonces, nos daba ese tiempo, ¿no? Ujú. Ya siéntense, ordénense, ¿no? Porque eso ayuda, ¿no? También a tomar apuntes o por lo menos mirar hacia nosotros mismos, ¿no? Y disminuir así la subjetividad que siempre va a estar porque somos seres humanos, ¿no? Pero eso nos va a permitir disminuir, ¿no? También es también la práctica que tenemos, ¿no? Cuando estamos haciendo el trabajo con ellos, ya nosotros somos un modelo, ¿no? Cuando empezamos a escuchar a cada uno de los miembros de ese sistema, ¿no? Y escuchar muchas veces al que no tiene voz ni voto, muchas veces en la realidad de esta familia, también estamos haciendo de alguna manera alianza con todos, ¿no? Estamos haciendo alianza, la alianza que debemos hacer es la alianza con el sistema, al igual como trabajamos en pareja, ¿no? Nos aliamos con la relación, no sé si me dejo entender, ¿no? Que es un otro nivel, ¿no? Cuando estamos en pareja, ¿no? Es importante eso, ¿no? Es importante que al estar en escucha atenta a cada uno de ellos, ya le estamos dando la pauta, ¿no? Cuando vemos que alguien interrumpe, hay que interrumpir, por ejemplo, moderadamente, continuo, ¿no? A la interrupción, ¿no? Que pueda estar dando alguien, ¿no? Y eso nos va a permitir, ¿no? De alguna manera también aminorar esta posibilidad de aliarnos, ¿no? Y si hablamos de triangulaciones también, pues hay que ir trabajando algunas técnicas, ¿no? Es importante trabajar, por ejemplo, con el subsistema conyugal en algún momento, ¿no? Y luego con el subsistema fraterno, ¿no? En algún momento, ¿no? Para de alguna manera generar ciertos límites, porque en la triangulación estos límites se hacen difusos, ¿no? Y un poco por ahí, ¿no? Hay varias cosas que se tienen que trabajar, ¿no? Pero por allí es lo que se me viene a la mente de el quehacer diario que tenemos, ¿no? Mm. Cedo la posta al único. Perdón, Adelante, Dulce. Perdón, me permites, Dunia. Me pareció importantísimo, Rafael, lo que dijiste, ¿no? La alianza con la familia o la alianza con el sistema pareja no es con los miembros, es con la relación. Entonces, yo creo que eso da muchísima perspectiva al terapeuta sobre dónde colocarse y, y de alguna manera poder apostar por una neutralidad, ¿no? Por una neutralidad. Salir de lo personal para poder poner el foco en lo relacional del sistema. Solo quería resaltar eso porque me pareció muy importante. Gracias. Dunia, estás con el audio apagado. Un poco, si Ahora sí. contextualizamos la pregunta, entendí que iba hacia la persona del quien lleva la terapia, la neutralidad. La neutralidad es uno de los principios del modelo Milán, ¿no? Tenemos hipótesis, neutralidad y circularidad. Y la neutralidad es vista como me voy a ir relacionando con cada miembro de la familia, mantener una equidistancia con cada uno, el respeto que tenemos que tener a cada miembro de la familia, los tiempos para que, por ejemplo, si viene una pareja y es mujer y varón y viene en una escalada simétrica, en una pelea permanente, y yo me voy más hacia la mujer a consolarla, entonces, obviamente, pues estoy aliándome más con ella y no estoy respetando, digamos, el proceso terapéutico, ¿no? Entonces, yo siempre, a veces al inicio, soy muy clara en eso con las parejas o con las familias, ¿no? Porque ha pasado que a veces termina la sesión y alguien se queda, ¿no? Y me dice, doctora, tengo que contarle algo más. Entonces yo le digo, sí, seguro que me vas a tener que contar mucho, pero la próxima sesión, porque esta ya terminó, ¿sí? Pero sí con mucho respeto, pero el respeto tiene que ser sentido,
¿no? Sentido, porque de hecho que ha querido contarte algo desde el comienzo y obviamente pues no voy a decirle no la próxima, no. Yo creo que ella hay que respetar esa emoción que ella tenía. O cuando a veces me ha llamado por teléfono el esposo y me ha dicho, mire doctora, por si acaso mi esposa habla de más y me dice un montón de cosas, ¿no? Entonces, ahí hay que poner límites, pero con mucho respeto, ¿no? Es un tema de límites. Em, en ese momento se trabajaba mucho la neutralidad, eso ya cambió un poco también, ya nos hemos ido hacia, en la parte esta del constructivismo, ya se habla de curiosidad, pero lo hablan Chequín, Bóscolo, ¿no? Ellos hablan de la curiosidad del terapeuta también, porque en las terapias narrativas a veces hay información que jala un hilo y abres un montón de cosas. A veces aparecen secretos, abusos, salen muchas cosas, ¿no? Pero yo la llevo la neutralidad a la resonancia, al respeto con cada uno de los miembros. Es más, a veces le digo a las parejas, si no te doy el tiempo necesario, me lo haces saber, ¿no? Pero yo me cuido mucho de manejar los tiempos y el respeto a cada uno, ¿sí? Porque hay la que puede ser la central y quiere hablar, hablar, hablar y no deja hablar a los demás. Entonces hay que poner los límites ahí, ¿no? Por un lado. Por otro lado, por ejemplo, Minuchin hablaba de alianzas terapéuticas con los pacientes, por ejemplo, con el excluido, con el que lo acusaban más. Entonces, a veces nos tenemos que aliar un poco con ellos, pero es una alianza terapéutica, ¿ok? Y otro de los temas que incido mucho es sobre la alianza terapéutica, que ya se ha hecho muchas investigaciones incluso al respecto, ¿no? Que, digamos, una buena alianza, que a veces puede demorar una sesión, dos sesiones, a veces hasta tres sesiones, para lograr una buena alianza terapéutica. En casos como los que ahora hay tantas demandas de adolescentes, por ejemplo, familias con adolescentes, los adolescentes no quieren entrar a la sesión, quieren quedarse afuera, ¿no? O bueno, pues presentan conductas, como que podemos decir desafiantes, que yo veo que el significado de repente es que hay mucho dolor, hay mucha frustración, hay mucha rabia. Entonces hay que buscar que hacer una buena alianza terapéutica para poder tener una buena demanda, ¿no? Por ese lado. Y algo más, bueno, y las triangulaciones, sí, nos podemos triangular, ¿no? Y nos quedamos homeostáticos y el sistema terapéutico no avanza. Y por años estamos en más de lo mismo y no hay cambios, ¿no? Como decía Minuchin, la familia que llega, la primera sesión a la hora que se va, tiene que ser otra familia a la que regrese, ¿no? Ya tienen que tener esa mirada mínimo relacional, ¿ok? Y lo otro es ya cuando hay las triangulaciones que se dan en el sistema familiar, ¿no? Pero bueno, por ahí eso creo que es más ya en el proceso, en la intervención, cuando ya tenemos un diagnóstico sistémico, ¿no? Hay varios tipos de triangulaciones, triángulos perversos, alianzas intergeneracionales, hay instigaciones, bueno, hay muchos triángulos que se dan en la familia y que también el terapeuta puede, como decía muy bien Rafael, podemos quedar atrapados si no tenemos pues alguna experiencia en ello, ¿no? Y también es importante en esto de la neutralidad, ¿no? Que va de la mano de la circularidad, bueno, otros principios, es el lenguaje analógico. ¿Sí? Para mí el lenguaje analógico es lo que yo más, con lo que yo más trabajo, porque con eso nunca te van a mentir, ¿no? Entonces tú observas desde el comienzo cómo llegan las familias, desde cómo se sientan, dónde se ubican, ¿no? Hay personas que se sientan al lado tuyo y buscando que hacer una alianza, ¿no? O son las que siempre se están quejando. ¿Sí? Entonces, y a veces no hay coherencia en su expresión, hay incongruencias, ¿no? Entonces, también es muy importante para mí el lenguaje analógico, ¿sí? Bien, no sé si por ahí algo me olvidé. A veces lo que nosotros traemos, muchas veces lo que también decía Rafael, capté de ahí y anoté, es un poco a veces la familia nos despierta temas que tenemos que trabajar nosotros y a veces nos bloqueamos desde la neutralidad. Una vez yo me peleé con, yo trabajé en el hospital de policía muchos años y una vez me peleé con un general y yo tenía un tema con mi padre que tenía que trabajar y me puse a pelear, a litigar, más parecía abogada que terapeuta, ¿no? Hace tantos años.
Y otro día estaba trabajando con una pareja en un tema de que se peleaban los dos y mi pareja me venía a buscar y salí peleando con mi pareja también. Entonces, es bien importante esto, ¿no? Es muy importante. A veces hay cosas que no queremos mirar, pero gracias a las familias las podemos ir mirando. Y eso tiene que ver mucho con el trabajo de la persona, del terapeuta, ¿no? Gracias, Rafael, porque de ahí me vino esa reflexión. Ok, Y qué importante. Muy bien, Dunia. Me parece importante lo que mencionas y lo que menciona Rafael. Yo podría sintetizarlo, lo que ustedes dicen, en unos 3, 4 puntos, pero el primero creo que una pieza clave es el tema del autocuidado del terapeuta, porque si el terapeuta no está despierto, no está consciente de lo que le pasa a él mismo, va a ser más sencillo poder distorsionar el proceso de la propia terapia, aliarse de manera no consciente, porque entiendo que hay una alianza consciente terapéutica que es con una motivación específica del proceso y hay una alianza que no es consciente, en la que hay temas no resueltos, hay como que me jalan, me llama la atención este tema, pero no es porque quiero trabajar algo del sistema familiar, es algo en mí que no reparo y que a través de esta familia quizás resueno, miro y quizás a través de ello yo quiero reparar lo mío. Entonces, si la persona del terapeuta sistémico no es consciente de lo suyo, de los aspectos, de sus propios traumas, se podría decir, ¿no? De sus propios traumas, situaciones familiares que vive o que ha transitado y que le es difícil procesar o atender, quizás es más probable de que esté tentado, según lo que veo, no esté tentado a poder mm, llegar a hacer este tipo de alianzas o preferencias, vamos a llamarlo así, con alguno de los subsistemas familiares. Otro punto que también resaltan ustedes es el tema de los límites. Establecer límites claros desde un inicio de las sesiones es un tema bastante importante, pero estos límites también se van a ir como que avanzando a lo largo de las sesiones de acuerdo al lenguaje analógico que vamos también encontrando en estas familias, ¿no? Como lo que mencionas tú, Dunia, te vas a ir dando cuenta desde la posición del cuerpo, quién se acerca más a ti, quién te pide minutos de más, quién te escribe por el WhatsApp a determinadas horas. Y es que hay algo que también es muy importante que a veces se confunde la empatía, el que yo estoy para ti. Justo el día de hoy estaba conversando con una persona, con una compañera de trabajo y que me decía que su terapeuta le respondía en cualquier momento, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando ella lo necesitaba. Entonces yo me pregunto y me preguntaba, ¿y el encuadre y los límites, dónde se establecen entonces en este proceso? Y a su pareja no. En cambio, entonces había una desventaja y de alguna otra manera, y se perdía el principio de neutralidad. Si nosotros contestamos a una persona y a la otra persona no, entonces ahí también un poco como que establecer el límite terapéutico dentro de la sesión y fuera de la sesión ayudaría también en este proceso de la neutralidad, por lo que estoy como entendiendo también desde lo que dices y desde lo que también la terapia se va configurando. Ujú. Bueno, eso es lo que quería transmitirles. Bien. Ujú. Sí, esto me resuena mucho con la importancia. Esto, por ejemplo, es algo que se menciona mucho en Gestalt, ya que comentaban, porque definitivamente la terapia gestáltica también tiene una mirada sistémica respecto a la relación del sujeto con el entorno, ¿no? Por ejemplo. Pero mencionaba esto porque en terapia gestal se habla, por ejemplo, de lo que es la escucha externa. Ujú. Yo como terapeuta, cuando escucho al consultante o a la familia o a la pareja, pero esto simultáneamente, y no es fácil desarrollarlo, ustedes con Dunia, Rafael, con la experiencia que tienen, no es fácil desarrollarlo simultáneamente con una escucha interna. Es como estar mirando afuera, captando lo que ocurre afuera y paralelamente viendo cómo esto resuena en mí. ¿Mm? Qué mueve en mí, cómo me impacta, qué me ocurre, para que finalmente no termine yo desarrollando vínculos o alianzas con la familia o con miembros de la familia de forma inconsciente, sin darme cuenta, ¿no? Me pareció importante lo que Juan también resaltaba, que cuando la alianza es una alianza terapéutica, con un fin terapéutico, el terapeuta lo hace desde la conciencia, ¿m? Con una intencionalidad consciente. Entonces esto se vuelve una herramienta útil para el proceso, para el desarrollo de la terapia
por ejemplo, con la familia, ¿no? No se vuelve una traba misteriosa que va por debajo sin que nadie se dé cuenta. Ujú. Bueno, em, yo también tengo un par de preguntas, ¿sí? Les estamos tomando examen, Rafael y Dunia, ¿sí? Este encuentro. No hay Ah, problema, no hay problema. yo fui tu alumno, Dunia, pero ahora te voy a tomar examen a ti. Está bien, Bien. me gusta que me tomen examen, me gusta dar examen. Está muy bueno porque está siendo muy, muy nutritivo para nosotros y aquí para el grupo. Eh, eh, ¿Por qué consideran que el enfoque sistémico es el más conveniente, el más eficaz, el más eficiente para trabajar con grupos familiares? Yo entiendo que pueden haber otras modalidades de trabajo, pero ¿cuáles son estas bondades, beneficios que tiene el enfoque sistémico al momento de abordar con un grupo familiar? Ujú. Ujú. A ver, primero te diría porque es económico, ¿no? Los tienes a todos juntos, ¿no? No solo es una economía, bueno, he trabajado en el hospital de policía y había terapia de niños, terapia de adolescentes, terapia de individuos, terapias, todos separados, ¿no? Y entonces cuando propusimos esta idea la fundamentamos. Entonces van a tener varios usuarios que van a ser atendidos en el menor tiempo y se va a llenar la estadística y pedí una hora y me fue aceptada, ¿no? Y es la economía para la familia y también para que el hospital pueda reorganizarse de una manera más productiva en la población cautiva que teníamos. ¿Y por qué? Porque también hay una riqueza tremenda de que cuando hay un síntoma o hay un problema, a veces se señala a alguien, porque así llegan, ¿no? Señalando a alguien, pero se van tomando conciencia que todos somos parte de y hay una corresponsabilidad. No sé en qué grado, mayor, menor, pero hay una corresponsabilidad o una coparticipación, ¿sí? Porque el hecho de guardar silencio es una forma de decir no quiero hablar, ¿no? El hecho de repente, como un señor me decía, doctora, ya no peleo, ahora me voy, ya no llego a la casa, llego cuando todos duermen y me voy a pasear, me doy vueltas en el parque, ¿no? Pues claro, más homeostasis, ¿no? Menos productividad. Entonces, yo creo que este modelo nos va a permitir en estos momentos, sobre todo con estos nuevos temas que nos vienen a la consulta, a tomar conciencia. ¿No? A tomar conciencia que cada uno de nosotros somos parte de, y las familias se acostumbran, porque luego te dicen, sí, doctora, no es él, también sé que soy yo, ¿no? Y eso me gusta, que uno asuma su responsabilidad en todo ello. Entonces es mucho más fácil, aplicamos la sinergia, que es parte de la epistemología sistémica, ¿no? En equipo lo podemos resolver el problema mucho más pronto, que cada quien en su islita. Mm. No sé si hay otros modelos que trabajen con la epistemología sistémica en familia, no lo sé, no sé si hay otros modelos que trabajen en familia. Creo que citan a la familia, citan a los padres, ¿no? Y a veces lo conversan por separado, pero nosotros tenemos, los sistémicos, trabajamos con la totalidad del sistema, ¿no? Están todos presentes. Puede que esté a uno ausente, pero igual le dejamos una tarea para el ausente que estuvo de viaje. O sea, a todos se incluye. Este modelo es incluyente. Y no solo como epistemología, sino también el tema de las técnicas. Usamos la silla vacía, usamos la escultura, se usa el genograma, que varios modelos también ya lo vienen usando. Entonces, yo creo que beneficia mucho a las familias a que el cambio sea pronto, ¿no? A que ellos también puedan em, empatizar con la familia, ¿no? Puedan conocerse en la intimidad, en las emociones, porque hay familias que como todo el día trabajan, no están conectados. Entonces, la conexión es muy importante en un sistema, incluso para la salud física, ¿no? El sentirte amado, pero en hechos, no solo en palabras, sino en actitudes, porque no solo es lo que pensamos, las familias muchas veces, a veces cuando les dejas tareas, este, y hay que dejar tareas, a veces son muy rígidos, son muy pensantes, y no está este lado pragmático que te hace ver mejor las cosas, ¿no? Entonces, hay familias que pasan o son demasiado emocionales, ¿no? Entonces, la idea es que ellas descubran que puede haber un equilibrio entre el pensar, sentir y el hacer, y que haya una coherencia también, ¿no? Entonces, que haya esa inclusión, que haya esa coherencia, esa corresponsabilidad, que hay, sobre todo, que
se van a crear de recursos. Porque la terapia yo creo, tú creas, co-creamos y encima recreamos, ¿no? O sea, ellos mismos van a ir recreando muchas cosas y conociéndose más, ¿no? Bueno, eso es lo que yo un poco podría decir las ventajas, ¿no? Que veo en mi trabajo con las familias. Me encanta ver cómo entre ellos mismos se van replanteando esta mirada relacional, ¿no? Salen de esa linealidad donde la responsabilidad se pone afuera y no adentro. Yo a las parejas les digo, el dedito hay que traerlo primero acá, ¿no? Primero aquí. Esa es una forma de ser respetuoso, porque ¿cómo puedo decir que voy a hacer cosas lindas con mi vida si no empiezo conmigo? Como decía Juan José, el autocuidado, ¿no? Lo mejor que un padre hace por el hijo es lo que el padre hace con su vida, y lo mejor que hace un hijo con su vida es lo mejor que hace por el padre, ¿no? No lo que mi padre quiere o no lo que mi hijo quiere, ¿no? Entonces, esa mirada te ayuda a que tú de alguna manera puedas ser parte de este sistema, porque la pertenencia es lo que más te da vida como ser humano, ¿no? El pertenecer. Bueno, eso es lo que podría yo comentar, ¿no? Qué importante esto de invitar a que los miembros de la familia, cada uno pueda asumir cuál es su cuota de responsabilidad, ¿no? No solo quedándome en lo que el otro no hizo o lo que el otro hizo, sino también mirar y yo cómo participé, cómo aporté también a esto. Ujú. Ujú, Muchas gracias, Dunia. sí. Rafael, igualmente, desde tu mirada, ¿cuáles son los beneficios del enfoque sistémico para trabajar con familias? Yo recuerdo mucho, digamos, la experiencia que contaba, ¿no? Salvador Minuchin cuando llegó a Estados Unidos, ¿no? Él era psicoanalista, ¿no? Y entonces empieza a trabajar con, digamos, adolescentes, me parece, jóvenes que tenían problemas conductuales, ¿no? Y se daba cuenta que no era suficiente trabajar con ellos a solas y de manera individual, sino que en algún punto, ¿no? Cuando ya había avances, la familia, no vamos a culpabilizar a toda la familia, ¿no? Pero la familia no ayudaba, ¿no? Porque no se trabajaba con ellos, ¿no? En ese tiempo no se trabajaba con sistemas familiares. Entonces, para él fue una necesidad, ¿no? Como decía, dar un salto de el enfoque más a nivel individual a el trabajo con el sistema. Claro, lo que dice Dunia es cierto, ¿no? Es económico en ese sentido, ¿no? Porque estás trabajando con todo el sistema, ¿no? Y está, digamos, la terapia sistémica está creada para eso, ¿no? Desde la epistemología tan rica que tiene, ¿no? Y está creada para poder tener una visión, ¿no? De poder comprender un sistema tan complejo como es la familia, ¿no? ¿No? Entonces, desde ahí ya digamos, y es algo que actualmente muchos especialistas, muchos profesionales están buscando, ¿no? Gente que necesita trabajar con niños, van a necesitar definitivamente trabajar con familias. Entonces, cuando hacemos formación, vienen pues educadores, vienen asistentes, perdón, trabajadoras sociales, siempre me cambio el nombre, no me olvido, trabajadoras sociales, ¿no? Hasta he visto sacerdotes, un sacerdote hacer, digamos, una segunda especialidad en terapia familiar sistémica, ¿no? ¿Mm? Interesantísimo, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Pero ahí también estaba. Entonces, esa necesidad creciente de trabajar con el sistema, ¿no? Y es por eso que, digamos, la terapia sistémica ha sido creada, ¿no? Es inclusiva porque, claro, como dice Dunia, y es pragmática, entonces va utilizando préstamos de distintas otras corrientes, adaptándolas obviamente al enfoque sistémico, ¿no? Por ejemplo, la silla vacía, ¿no? O silla caliente, ¿no? No sé cómo le decía Fritz Perls, ya no recuerdo, pero creo que también le decía la silla caliente, ¿no? Hace años, todos los libros que me leía de terapia gestáltica. Y entonces, se ha usado y se usa, ¿no? Mucho en contextos familiares, ¿no? Dentro de la terapia, ¿no? Entonces, no es una cuestión de que, digamos, que sea, digamos, ¿cómo te puedo decir? Un préstamo, una apropiación ilícita, ¿no? Sino estamos cogiendo para trabajarlo en un contexto familiar. Pues básicamente por eso es importante
que podamos empaparnos en este enfoque, ¿no? Ajá. Importante punto que comentas, ¿no? Esto de que no es que nos apropiemos de las herramientas de otros enfoques. De hecho, el enfoque, en la terapia familiar sistémica se nutre también de otras disciplinas, ¿no? O sea, tenemos a un Gregory Bateson, antropólogo, tenemos a un Bertalanffy, biólogo, tenemos a un Norbert Wiener, matemático, y todos, ¿no? Dando aportes valiosísimos para construir esta posibilidad de trabajar con familias. Y eso es lo que nos critican algunos psicólogos. Eso es lo que nos critican, ¿no? Sí, pero bueno, vale, qué Eh, bueno. Es así, ¿no? yo estoy de acuerdo en que tenemos que abrirnos también a otras disciplinas para poder enriquecernos. Así. No podemos quedarnos como un sistema cerrado, ¿no? En la que no nos vamos a nutrir también de los aportes de... En psicología en San Marcos nos enseñaban, ¿no? Este Juan también es de San Marquino, ¿no? Que psicología es una ciencia bisagra, ¿no? O sea, confluye en muchas otras disciplinas. Por eso es lo interesante, ¿no? De estudiar psicología y bueno, ya psicoterapia luego, ¿no? Así es. Ujú. Bueno, y tenemos una pregunta más, que a mí me parece que es una pregunta muy interesante, y estoy seguro que a los que nos acompañan aquí les va a entusiasmar también. Em, Esta pregunta tiene que ver con la experiencia de ustedes, con los diversos casos que pueden haber atendido a nivel de familias. Em, si ha habido algún caso, o en todo caso, ¿cuál es ese caso que consideran que tal vez les presentó un mayor desafío o les resultó mucho más interesante o mucho más revelador o que finalmente lograron una resolución más sanador o más eficiente? Ese caso que consideras que ha sido el que te ha generado o el que recuerdas de repente con mayor cariño, ¿no? Eh, o con mayor impacto. Les planteo esta pregunta, Dunia y Rafael, la dejo ahí para que ustedes puedan ir revisando en sus folios históricos de los diversos casos que han tenido. Lo dejo ahí porque antes quisiera tomarme un momento con Juan, solo para poder compartir aquí con el grupo la invitación que queremos hacerles a este diplomado en terapia familiar sistémica, que es un diplomado de 6 meses, que va a estar a cargo, por supuesto, de nuestro staff docente presente aquí, Rafael, Dunia, Juan Trujillo y mi persona, eh, a través del cual queremos brindarles a ustedes la posibilidad de poder nutrirse de las herramientas, los recursos, los fundamentos sistémicos, para que de esta manera puedan también trabajar con familias, ya sea si lo están haciendo hoy y poder optimizar su intervención, o para poder abrir esta posibilidad dentro de la consulta o el servicio que ustedes puedan brindar. Es un diplomado de 6 meses. El diplomado ya está en curso, pero está abierta la opción de que se puedan incluir. El diplomado, además de la certificación a nombre de JL Consultores, el Centro Peruano de Psicoterapia Integral, otras instituciones que auspician, también cuenta con un aval universitario de la Universidad La Salle. Em, la modalidad es 100% virtual. Contamos con una plataforma de Classroom donde vamos colgando las grabaciones de todas las clases y también los materiales que vamos brindando en cada sesión. Así que queremos invitarlos. No sé, Juan, si tú quisieras agregar algo más dentro de esta invitación a nuestro diplomado. Simplemente decirles, las personas que estén interesadas y quieran ingresar a este diplomado aún, tienen la oportunidad de poder hacerlo con una promoción especial, solo exclusiva para los que están aquí, los que están participando el día de hoy en este conversatorio. Así que por interno nos pueden consultar tanto con el Centro Peruano de Psicoterapia Integral o con JL Consultores para que ustedes puedan unirse todavía a este diplomado en terapia familiar sistémica. Eso más que todo y bueno, ¿no? Hay que continuar para poder encuadrando también este conversatorio. Muy bien, muy bien. Muy Gracias, bien. Juan, por el complemento. Bueno, entonces, volviendo a la pregunta para Dunia y Rafael, bueno, cuéntenos sobre aquella situación que ustedes consideran que ha sido
la más resaltante en su práctica clínica. Te toca empezar, Rafael. Si quieres empiezo yo, pero te toca empezar. Ya, ya, no te preocupes. No nos peleemos, no nos peleemos. Sí, no, 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 imposible. Me haces recordar, bueno, si vamos a hablar de varios, son varios, pues, casos, ¿no? Pero me haces recordar un caso de hace años, cuando recién empecé, y era, pues, yo trabajaba para una parroquia, ¿no? O sea, el consultorio era consultorio parroquial, y yo no soy católico. Entonces, yo vengo de una cantera evangélica, aunque ya no soy evangélico, ¿no? Eh, ¿Cómo se diría? Un libre pensador, ¿no? Entonces, y el padre, ¿no? Cuando ingresé ahí, ¿no? Me dijo, ah, ya, eres psicólogo, el padre había estudiado algo de psicología, ¿no? Ah, excelente, ¿no? Ya, pero no te metas con la religión, o sea, me decía, ¿no? O sea, y ahí ellos tenían una comunidad, porque pertenecían, la Iglesia Católica tiene comunidades, y era una comunidad en la cual, digamos, se incentiva a que no se cuiden con métodos anticonceptivos, pues, y no sean que no sean los naturales, ¿no? Entonces me viene una familia que tenía 10 hijos, ¿no? 10 hijos, ¿no? Y, eh, y obviamente primero, bueno, viene el papá y la mamá que eran delgaditos, cansados, estresados, ¿no? Y un poco por ahí. Y yo preocupado por tratar de, sin que se dé cuenta el padre, ¿no? Y ahí cometí pues el error, ¿no? Tratar de cambiarle su forma de pensar para que puedan cuidarse, ¿no? Porque al final tuvieron un hijo más durante el tiempo que estuve ahí, que tuvo un retardo mental, ¿no? Entonces, y yo preocupado con eso y me di cuenta que no podía ir en contra de la corriente luego, ¿no? Entonces, porque a veces uno tiene pues toda la intención de hacer un cambio, pero uno no puede ir en contra de ciertas creencias, la cosmovisión que ellos tenían, ¿no? Entonces empecé a nutrirme en investigar pues la Iglesia Católica, leer, ¿no? O sea, hacerme experto para desde la Biblia, desde las metáforas, porque la Biblia tiene una riqueza de metáforas. Las parábolas de Jesús son un ejemplo de metáforas que son poderosas hasta ahora, ¿no? Me hizo recordar, yo pues, evangélico, al principio de niño, yo pues, iba a las casas a predicar de niño. Y me he leído la Biblia varias veces cuando era niño, entonces tuve que recrear, ver, ¿no? Para poder adaptarme a la cosmovisión de ellos, ¿no? Y no estar con ese furor sanante, ¿no? Que de alguna manera no ayudaba a esta familia y que generaba, pues, que no haya digamos, una confianza conmigo, ¿no? Pongo por ahí, ¿no? Si me haces recordar una familia que hasta ahora yo recuerdo con bastante cariño, porque eran personas, eran padres, pues, a pesar que uno puede decir, no, qué barbaridad, eran padres responsables, eran padres que querían, ¿no? El beneficio de sus hijos, pero pues la señora era recontra fértil, ¿no? Y entonces definitivamente tenía esa dificultad, entre comillas. Me hizo ver que yo necesitaba adaptarme a su cosmovisión y desde su cosmovisión ir trabajando. Entonces, un poco en terapia nosotros tenemos que hacernos expertos de lo que nos trae material el cliente, ¿no? Entonces, si el niño le encanta el hombre araña, usted va a tener que ser experto del hombre araña, a pesar que en nuestros tiempos, el hombre araña en nuestros tiempos ya no es el hombre araña de estos tiempos. Entonces, un poco hacernos un poco detectives, ¿no? Siempre aprender, porque aprendemos constantemente de nuestro consultante, ¿no? Excelente, Rafael. Qué importante lo que surge de esto, ¿no? El que el terapeuta tiene que aprender también a danzar con el ritmo musical que la familia trae, más que querer predicar o querer transformarla en algo que no es. Importantísimo eso, importantísimo desde la actitud del terapeuta. Ujú. Muchas gracias, Rafael.
Dunia, te Bueno, a escuchamos. ver, a ver. Eh, yo siempre que vienen las familias, más que pensar en que me traen problemas, yo siempre digo me traen temas y vienen a evolucionar, ¿no? Cuando vienen bien motivadas, vienen a evolucionar. Esa es mi mirada, ¿no? Ahora, las familias, o sea, en todas las familias buenas hay de todo, ¿no? Cuando se convierte en una demanda esto, cuando atraviesan una crisis, ¿no? Algo surge para que ellos puedan venir a la terapia. Ahora, em, yo veo familias, si tú me hablas de familias con destinos más difíciles, más trágicos, más dolorosos, como hay familias que rápido salen y colaboran. En mi experiencia, he tenido muchos casos de abuso sexual prolongado, ¿no? Son temas que hay que trabajar con mucho respeto, ¿sí? Violencia familiar, violencia psicológica, ¿no? O cuando en la sesión ocurre pues que entra en crisis un paciente, ¿no? O la hija viene desafiando y grita a los padres, le dice un montón de lisuras. ¿Qué haces tú como terapeuta? ¿Mm? Cuento algo chiquito de una pareja, ahorita que estoy recordando. Iba a contar otra cosa, pero voy a contar esta de esta pareja. Yo estaba en el hospital y trabajamos con coterapia también, o a veces teníamos alumnos que venían a hacer coterapia con nosotros porque trabajamos en coterapia. Y de pronto viene una pareja que estaba, pues, su primera vez que venía a terapia, ¿no? Y nos pasan las historias clínicas y de pronto teníamos una familia antes, salió y sentíamos mucho ruido que hacían fuera y en eso comenzaron a pum, pum, golpes, salimos corriendo con la coterapeuta y era el hombre que le pegaba a la mujer y la mujer que le pegaba al hombre. ¿En qué libro tú vas a encontrar qué hacer cuando pase eso, no? Él me preguntaba. Lo primero que hicimos es llamar al médico para ver que no haya un tema de salud física que requiera una urgencia. Y luego, bueno, los tuvimos que hacer ingresar a la sesión, ¿no? Donde luego de legitimarlos en su dolor, porque primero hay que legitimar a la persona, acompañarla, decirle que tú existes y que es válido tu dolor, porque hay otras formas de expresión también cuando hay rabia o hay cólera. Y bueno, fue hace tantos años atrás, ¿no? Nos pusimos uno con cada uno, le digo, ponte por si acaso ahí, yo por si acaso acá, ¿no? Un poco poniéndole, digamos, cosas nuestras. Y bueno, ellos ya no se amaban y venían a terapia porque querían establecer algunos acuerdos, porque él se iba, el esposo se iba a vivir fuera y ella se quedaba en casa con los hijos, pero ella ya tenía otra pareja y no había ido a dormir a la casa. Entonces él fue a recogerla porque él vivía aparte, ya se iba al extranjero para que vengan juntos a la terapia y no la encontró y le dolió en el alma dejar a los hijos solos, porque se quedaron los hijos solos y ella estaba celebrando un aniversario con su pareja, ¿no? Entonces, mira estas formas de pensar, de mirar, ¿no? El hombre con todo su dolor de que se iba a ir, iba a dejar a sus hijos, ella estaba con su nueva relación. Y obviamente cada uno tenía un significado, algo pasaba, ¿no? Digamos, los dos querían algo bueno, que los hijos estén bien, porque ellos venían por eso, para que los hijos estén bien y llegar a esos acuerdos, pero había pendientes que no habían resuelto, que no habían sanado, ¿no? Expectativas diferentes. Entonces, tuvimos la sesión donde pudieron conversar, pudieron hablar de esto. Entonces, la terapia es eso un poco, ¿no? Poder hacer que ellos se den cuenta que hay otras formas de resolver problemas también, ¿no? Y lo que ellos querían es que pues a los hijos no le faltara la presencia de una madre, de un padre, y el padre le dolía tanto porque él ya no iba a venir en muchos años, ¿no? Y pudieron ellos tranquilizarse, calmarse, hablar de sus emociones, de sus sentimientos, él de su dolor, porque en ellos ya no había ese amor de pareja, ¿no? Entonces esa fue una anécdota que yo siempre la cuento, ¿no? Porque eso no está pues en los libros y tú tienes que ver cómo lo manejas, ¿no? Cómo enfrentas eso.
Pero yo iba a contar otro casito, no sé si tengo tiempo, otro último, reciente, de violencia en la pared, violencia de los padres a los hijos, ¿no? Este es un niño derivado del colegio, que lo derivan porque tenía, nadie lo soportaba en el colegio, era inquieto, se movía, a la hora de recreo se inventaba que le dolía el estómago y él me decía, no, no es que me duele el estómago, porque yo había hecho alianza con el niño y me contaba todo, ¿no? Lo que pasa es que yo quiero salir antes porque tengo hambre y quiero ser el primero en la línea para entrar al comedor a comer. Previo a esto había venido el padre y la madre. Siempre hay que mirar cómo están vestidos los padres, cómo se comunican. O sea, hay muchas cosas que tenemos que observar. El papá, ingeniero, nadie lo quería en el colegio, era bastante rígido. Y la mamá, muy producida ella, era una adolescente, ¿no? Mamá adolescente, papá rígido, él el que tenía el control de la disciplina en casa. Y entonces los derivan, me lo traen al muchachito, a la hermanita, llega mamá, llega papá. Y bueno, tuvimos una sesión donde me di cuenta de muchas cosas. El papá había estudiado en un colegio militar y a la vez religioso, donde a cada alumno a fin de mes le contaban cuántas faltas cometía, le bajaban el pantalón y le daban con correas si eran 20 faltas, 15 faltas, ¿no? Entonces él me dijo, y yo con esa educación, mire, soy todo un profesional. Igualmente, su papá lo golpeaba y yo soy ingeniero. Todos mis hermanos son exitosos, claro, cognitivamente, pero no emocionalmente, ¿no? Entonces, el niño, cuando yo pedí una sesión papá-hijo, porque podemos trabajar por subsistemas también, ¿no? Y entonces se sentaron cada uno en una esquina, en el filo del mueble, ¿no? Entonces yo decía que ahí en el medio, esa distancia tan grande, ese dolor tan grande, y el niño distraía, distraía y no quería comentar lo que pasaba, porque mi pregunta fue, bueno, mira, papito está acá, imagino que te quiere mucho, pocos padres vienen a la terapia, cuéntame qué es lo que tú me quieres, qué quieres decirle, papá. Y no hablaba el niño, me contaba otras cosas, hasta que por fin el niño dice, le tengo miedo, ¿no? Y comienza a llorar. ¿Y qué era? Que papá tenía el cuarto de los castigos, donde cada vez que traía una anotación, le daba una cachetada, le hacía leer cantidad de obras, ¿no? Y entonces el niño llora. El padre me había contado esa historia de la violencia y me dijo, usted nunca le cuente a mi hijo. No, yo no le voy a contar, algún día lo contaré el papá, ¿no? Bueno, el papá mira que el hijo llora y yo le digo, mira, antes le había dicho al niño, pocos padres vienen a la terapia, tu papá te ama, ¿no? Él está acá, está preocupado por ti, muestra interés, pero hasta ese momento yo no sabía de las cachetadas. Bueno, el niño comenta las cachetadas, ¿sí? Y el papá voltea y lo mira y el niño también, ¿no? Y el papá recién por primera vez comprende, ¿no? Cuando yo digo, tu papá te ama, tu papá te quiere, pocos padres que han vivido una historia difícil, ¿no? Y el papá lo mira al hijo y le dice, hijo, ahora lo vamos a hacer diferente. Y el niño corre y abraza a su padre. Te juro que fue un momento bastante conmovedor, una resonancia ahí muy interesante, muy bueno, ¿no? Y bueno, el papá también le contó la historia en ese momento en la sesión, la de su colegio y la de con su padre, ¿no? Bueno, y después hubieron otras sesiones más de cierre, pero yo sé que es muy largo, solamente quería esa pequeña intervención y la aquella anécdota, esas dos cosas pequeñísimas, ¿no? Porque son sesiones largas, pues, ¿no? Bien, eso, para no quitar el tiempo. Ah, y la importancia del encuentro, y eso justamente explica la importancia de trabajar con el sistema junto, ¿no? Con el hijo y el padre presente. Un trabajo individual no habría generado ese Por nivel de años nos por quedamos años, ahí. probablemente nunca, ¿no? Excelente. Bueno, muchas gracias, Duna, también por compartir esta experiencia que has vivido desde tu práctica. Ujú. Bueno, entonces estamos llegando al final, ¿sí? Em, eh, muy agradecidos con los participantes, estamos seguros que han podido nutrirse de lo que Dunia y Rafael nos han podido compartir desde su experticia y desde sus conocimientos también en este importante enfoque que es el sistémico para trabajar con familias. Así que están invitados, por supuesto, a poder participar. Hemos colocado el link del grupo de WhatsApp para que se puedan unir y recibir información ahí respecto a nuestro diplomado. Juan. Sí, igualmente agradecerlos, agradecerle a Dunia, a Rafael,
a todos los participantes que el día de hoy se han tomado su tiempo para estar aquí presentes y que hemos visto, ¿no? Las diferentes intervenciones que ellos han realizado desde su parte personal, desde su parte terapéutica, como docentes formadores que son. Y invitamos también a los diferentes participantes a que puedan aún inscribirse en este diplomado de terapia familiar con enfoque sistémico. Así que hasta aquí terminamos este conversatorio. Agradecemos de todo corazón a todos los participantes y principalmente a ti, Duni y Rafael, por habernos acompañado el Gracias, día de hoy. gracias. No, a ustedes, gracias. Muchas gracias. Un abrazo virtual para todos. Muchas Gracias gracias y a los todos. esperamos en el Buenas diplomado, noches. ¿sí? Nos vemos en el diplomado entonces. Muchísimas gracias. Que estén Gracias, muy bien. buenas Ya. noches.